Imagina por un momento un giro radical en tu realidad. No estás en el aquí y ahora, con sus pantallas brillantes y su incesante torbellino de información. Lentamente, los contornos de lo familiar se disuelven y un nuevo paisaje sensorial comienza a emerger. Un murmullo sutil se transforma en el eco de pisadas sobre adoquines milenarios. El aire, antes impregnado de tecnología, ahora trae el inconfundible aroma a pan recién horneado, mezclado con el sudor de la multitud y el polvo de los caminos. Escuchas el graznido distante de un cuervo solitario en los tejados de arcilla, como un presagio del tiempo que se detiene, un reloj natural que marca el fin de una era y el inicio de otra. Abres los ojos, ya no estás en tu lecho, rodeado de las comodidades del siglo XXI. Estás en la vibrante y a menudo implacable Roma del año 94 después de Cristo, en pleno apogeo de la dinastía Flavia. El vasto imperio romano, en el cenit de su poder y expansión, se extiende majestuoso ante ti, desde las brumosas tierras de Britania hasta las arenas ardientes de Egipto. Los imponentes edificios de mármol blanco deslumbran bajo un sol implacable, reflejando una gloria sin igual que parece tocar el cielo, mientras el bullicio de la vida romana te envuelve por completo. Pero tú no eres un emperador majestuoso, adornado con la púrpura imperial y el laurel de la victoria, ni un senador envuelto en una toga inmaculada, discutiendo los asuntos del Estado en el foro. Eres una persona común, un rostro más entre la bulliciosa marea de ciudadanos, artesanos, esclavos y viajeros que dan vida a las arterias de la ciudad eterna. Sin embargo, a diferencia de la mayoría que te rodea, posees una guía inusual en este laberinto de la antigüedad. A la filosofía estoica llevas contigo, no en pergaminos sino en el alma, las profundas enseñanzas de pensadores como Séneca, cuya sabiduría resonaba incluso desde su exilio. Las claras y directas exhortaciones de Epicteto, el esclavo que alcanzó la libertad del espíritu, y la premonitoria sombra de la futura sabiduría de Marco Aurelio, el emperador filósofo que aún estaba por nacer. Esta filosofía no es un mero conjunto de ideas abstractas, es tu brújula interna, tu ancla en un mundo tan magnífico como despiadado, una lente a través de la cual interpretar el caos y encontrar la serenidad en medio de la adversidad. Este viaje, que se inicia en un día sofocante y de aspereza palpable en las calles de Roma, te llevará a través de 4 paisajes inmersivos del alma y la historia, donde el estoicismo no es solo un concepto, sino una forma de vida que cobra una vibrante existencia primero. Nos sumergiremos en la cotidianidad de un individuo que abrazaba el estoicismo en la agitada Roma imperial. Exploraremos cómo aplicaban sus principios de virtud, razón y control de lo que está en su poder en los desafíos diarios, desde las frustraciones del mercado y las intrigas sociales hasta la aceptación de la enfermedad o la pérdida, revelando una forma de existencia profundamente arraigada en la disciplina mental. Luego desentrañaremos la compleja y a menudo paradójica existencia de Lucio Annio Séneca, el célebre filósofo, dramaturgo y consejero del emperador Nerón. Analizaremos cómo navegó las turbulentas aguas del poder en la corte imperial, las contradicciones entre sus ideales filosóficos y su inmensa riqueza, y finalmente la tragedia de su destino, ofreciéndonos una profunda reflexión sobre la hipocresía y la integridad en la vida pública. A continuación, exploraremos los fascinantes vestigios arqueológicos que nos conectan directamente con la práctica y la difusión de esta filosofía. Desenterraremos sus huellas en el tiempo, desde inscripciones en edificios públicos y villas privadas hasta los objetos cotidianos
que nos hablan de sus creencias, revelando cómo el estoicismo no solo se predicaba, sino que se vivía en los cimientos mismos de la sociedad romana. Finalmente, contrastaremos la austeridad, la templanza y el desapego material predicados por el estoicismo con la deslumbrante opulencia, los excesos y la búsqueda desenfrenada del placer que caracterizaban a la élite romana de la época. Esta yuxtaposición nos permitirá entender las tensiones culturales y filosóficas de aquellos tiempos y cómo, a pesar de sus diferencias, estas dos realidades coexistían en el corazón del imperio, revelando distintas concepciones de la felicidad y el propósito en la vida. Todo se contará con la serena perspectiva de quien ha aprendido a no dejarse perturbar por los caprichos del destino, por las sombras del pasado que no se pueden cambiar, ni siquiera por las incertidumbres del presente que se desenvuelve. La calma estoica será nuestra lente, una que busca la sabiduría en la aceptación y la fortaleza en la resiliencia. Y ahora, permite que la noción del tiempo se disuelva, que los siglos se plieguen sobre sí mismos, y deja que el mundo antiguo te envuelva con su lento y profundo despertar. Prepárate para no solo visitar Roma, sino para sentir la Roma estoica. Es de madrugada, en la vastedad silente que precede al primer hálito del día. El manto de la noche romana aún se extiende denso y pesado sobre la ciudad, una oscuridad casi táctil que sofoca los sonidos del mundo exterior. Ni siquiera los gallos, esos heraldos impacientes y ruidosos, han roto todavía la quietud con su canto triunfal. Pero, a pesar de la penumbra que se aferra con obstinación a los rincones más profundos de tu humilde domas, ya puedes oír pasos, amortiguados pero inconfundibles, resonando en el atrio. Son ecos tempranos que anuncian el despertar de la casa, el inicio de una nueva jornada laboral para todos. Un sirviente madrugador, seguramente un esclavo, cuyo descanso es tan fugaz como el tuyo, ha descorrido con un esfuerzo visible la pesada puerta de madera que separa el mundo interior de la morada del exterior, la calle que pronto estallará en vida. La puerta gime con un lamento prolongado, un chirrido que parece venir del alma misma de la madera, cargado con el peso de los siglos que ha presenciado, un sonido que te es tan familiar como tu propia respiración, una banda sonora constante de tu existencia. Estás tumbado sobre una superficie de piedra tosca, fría y dura, que te ha servido de lecho una noche más. Es la cruda realidad de tu descanso, una elección o una necesidad que te obliga a la simplicidad. Encima una manta áspera y raída tejida con lana basta apenas logra cubrir tu cuerpo, ofreciendo una mínima barrera contra la frescura penetrante de la piedra y el calor denso y húmedo que la noche, a pesar de su oscuridad, ha acumulado sin tregua. El aire pesado y estático en la pequeña habitación, sin ventanas que dan al exterior, no se mueve, y el calor nocturno, ese vapor sofocante, se pega a tu piel como un ungüento espeso, como aceite que no se absorbe, dejando una sensación pegajosa y molesta. No hay colchón que amortigüe la dureza implacable, ni almohada mullida que ceda la forma de tu cabeza. Solo la desnuda realidad, la austeridad autoimpuesta o forzada, y una frase que, con cada aliento pausado jepichis, mentaumenchi, anclándote en su verdad inmutable, en su poder liberador, no te pertenece nada, salvo tu mente. Es el primer ejercicio de desapego del día, una afirmación rotunda de soberanía sobre lo único verdaderamente tuyo, lo único que no puede ser arrebatado por tiranos, por la fortuna o por el capricho del destino. Te incorporas con una lentitud deliberada cada músculo de tu cuerpo, acostumbrado a la incomodidad, despertando con la resistencia de la costumbre. No caprices, solo una rutina establecida. Te cubres con una túnica sencilla de lino sin teñir,
Su color crudo, casi indistinguible en la penumbra, está ligeramente húmeda por el sudor que el calor de la noche ha extraído de tu cuerpo, una prueba tangible de la lucha del cuerpo por regularse. La cuerda de esparto que la ata a tu cintura, deshilachada y pulida por el roce constante de tus manos, ha sido anudada y desatada 1000 veces, un testigo silencioso de innumerables amaneceres, de la repetitiva danza de levantarse y prepararse. En la esquina de la habitación, un punto de luz tenue y prometedor en la penumbra, una jarra de agua tibia espera pacientemente. La tomas con ambas manos, sintiendo la rugosidad del barro cocido contra tus palmas. Una conexión con la tierra misma. Bebes con moderación, pequeños sorbos que apenas calman la garganta sin saciar por completo. Un acto consciente de contención. Porque, como dijo el sabio Epicteto, cuyas palabras son faros en tu vida, guías en el mar de la existencia en la libertad, comienza por dominar los deseos simples. Es el primer entrenamiento de la jornada, el control sobre el impulso más básico y primitivo, una pequeña victoria sobre la indulgencia que se acumula día tras día. Hoy, como todos los días, tu destino te llevará al bullicioso mercado, el corazón palpitante de la vida económica romana, el epicentro del comercio y el regateo. Allí trabajarás, no por elección o pasión, sino por la cruda necesidad de subsistencia. Venderás telas traídas de Oriente con sus colores vibrantes y texturas exóticas, que contrastan con la sobriedad de tu propia vestimenta. O quizá el penetrante y salobre olor a pescado seco conservado en sal para alimentar a las masas que habitan esta vasta ciudad. Eso dependerá del patrón, de aquel que te emplea y te paga un escaso jornal por tus esfuerzos. No eres un esclavo encadenado con la marca de la propiedad grabada en tu piel, pero tampoco eres verdaderamente libre en el sentido moderno. Tu existencia está atada a la voluntad ajena, a la supervivencia diaria, a la impredecible marea de la economía romana. Te diriges a la salida de tu humilde domas, un hogar modesto que te ofrece refugio. El suelo de mosaico agrietado, o a veces simple tierra batida, que se convierte en barro con la lluvia. Aún conserva el frío residual de la noche, un alivio momentáneo para tus pies descalzos, acostumbrados a la aspereza del camino. Cruzas patios interiores, esquivando con habilidad a los criados que, ya enfrascados en sus tareas matutinas, han comenzado a fregar el suelo con vigorosas escobas de palma, levantando un leve aroma a humedad y limpieza que intenta, en vano, disipar los olores más profundos de la ciudad. Al salir a la calle, el aire cambia drásticamente, impregnado ahora con el olor acre del estiércol animal y el humo de leña que se eleva de las cocinas tempranas. Un aroma característico de la Roma que apenas despierta, una mezcla de vida y desecho. Los primeros rayos del sol, aún débiles y sesgados, se esfuerzan por abrirse paso entre las estrechas inciale y los domus más grandes que flanquean las calles, tiñendo de rojo y oro las fachadas. La luz incipiente comienza a revelar los detalles de una ciudad que cobra vida. Al pasar por una de las tantas fuentes públicas que salpican la ciudad, puntos de reunión y vida, te detienes brevemente. Te lavas la cara con el agua que emana de la boca de una figura de bronce. El chorro constante y monótono. El agua está turbia, sí, con los sedimentos de la mañana, pero es suficiente para el propósito de la limpieza. Sientes como la frescura líquida se desliza por tu cuello y tu nuca, borrando, aunque sea por un momento fugaz y precioso, el peso acumulado de la vigilia y el calor persistente que ya comienza a elevarse. Es un pequeño ritual de purificación, un respiro antes del embate ruidoso y caótico del día. Mientras caminas con paso firme, metódico,
hacia el corazón del mercado. Tu mente no está ociosa. A pesar del ruido incipiente, recitas máximas en silencio, como un mantra personal que te prepara para lo inevitable, para las vicisitudes del día. Las palabras son un escudo, una armadura invisible contra los caprichos de la fortuna y la adversidad. No depende de ti lo que sucede, solo cómo lo aceptas a la verdad es una fortaleza. Los caminos que hace unos minutos estaban casi desiertos se van llenando de vida y de ruido. Gente que grita sus mercancías con gargantas ya cansadas. Carretas cargadas de mercancías que rechinan y chillan ruidosamente al girar por las esquinas. Mujeres que discuten con vehemencia sobre los precios en las incipientes tiendas de campaña. Guardias urbanos que, con paso pesado y autoritario, arrastran a un ladrón capturado, sus súplicas de clemencia cayendo en oídos sordos. Un perro callejero, Casimia, con avidez entre los restos de fruta y otros desechos arrojados a la calle, buscando el sustento que le niega la sociedad. El mundo es un torbellino de actividad, caos vibrante, pero tu mente busca la quietud en medio de él, indiferente a la vorágine externa. A mediodía, el sol romano te golpea sin compasión, alcanzando su cenit y derramando su furia dorada sobre la ciudad con una intensidad que te hace buscar refugio. Buscas la protección de una sombra estrecha y menguante proyectada por una columna rota, vestigio olvidado de alguna construcción antigua, un recordatorio de la impermanencia de todo. Allí, bajo ese mínimo amparo, muerdes lentamente un trozo de pan duro. Su textura áspera y seca un desafío para tus dientes, una prueba de la necesidad. Ease, pan sec. Un poco de vinagre diluido en agua para suavizarlo y darle algún sabor. Es tu única compañía y nada más. No porque no puedas aspirar a una comida mejor, a los manjares que disfrutan los ricos o incluso a las provisiones más abundantes de los ciudadanos comunes, sino porque no debes. Pork tu alma. Como repites en tu fuero interno, una verdad grabada en tu ser, se fortalece no por lo que añades, sino por lo que resistes. Es una lección de autodisciplina, de encontrar la plenitud en la escasez voluntaria, en la elección consciente de la simplicidad. El hambre no es un enemigo, sino un maestro. Una vez, en este mismo mercado, un espectáculo brutal y público, viste como un hombre fue azotado con crueldad, su carne expuesta y lacerada, por negarse a pagar un tributo excesivo al prefecto. Un castigo brutal y ejemplar, destinado a infundir miedo. No hiciste nada para intervenir, no estaba en tu poder. Solo apartaste la vista, no por indiferencia o cobardía, sino por la comprensión de la realidad inmutable del mundo. Sabías que el mundo es así, intrínsecamente cruel, profundamente indiferente a las súplicas individuales, a los lamentos de la justicia, y que nada, absolutamente nada, se gana maldiciendo la lluvia cuando cae sin cesar, o el sol cuando abraza sin piedad. Ambas son fuerzas de la naturaleza externas a tu control, y aceptarlas es el primer paso hacia la serenidad. La resignación activa es tu virtud. Por la tarde, el trabajo regresa con su monótono ritmo, una danza constante con el cansancio. La piel te arde bajo la túnica, empapada de sudor y polvo puro tumen. Tu mente debe permanecer firme, un bastión inexpugnable ante el agotamiento físico y las distracciones externas que buscan perturbar tu paz interior. Es el verdadero campo de batalla, la verdadera lucha estoica. Cuando el sol finalmente se sumerge bajo el horizonte, tiñendo el cielo de naranjas y violetas como una pintura celestial, el mercado se vacía con la misma rapidez
con la que se llenó por la mañana. Las voces se apagan, los gritos cesan, las carretas guardan silencio. Regresas a tu humilde morada, a la misma superficie de piedra que te espera pacientemente, tu lecho de austeridad. Te recuestas, exhausto, mientras el techo de caña cruje suavemente con el viento cálido que se levanta al anochecer. Un arrullo primitivo y familiar que te mece hacia el descanso antes de cerrar los ojos y sumergirte en el breve y necesario descanso. Recitas una vez más, como un juramento silencioso que sella el día y refuerza tu convicción en todo lo que tengo puede perderse. Lo único que poseo soy yo mismo. Es la esencia misma del estoicismo. La verdadera riqueza reside en el control de tu juicio y tus reacciones, no en las posesiones externas que son efímeras y pueden ser arrebatadas. Y así se va un día más, un día en que el estoicismo no es una teoría leída en polvorientos pergaminos guardados en bibliotecas de sabios, sino una práctica constante, una lucha sorda y persistente contra el deseo que siempre acecha, contra el dolor que amenaza con doblegarte contra el caos incesante del mundo que te rodea. Es la forja diaria del alma, el moldeo del carácter. Y mañana, lo sabes, será igual, o quizá incluso peor, con nuevos desafíos y pruebas, pero estarás preparado. O al menos eso intentas, cada día con cada aliento, en la incesante y silenciosa forja de tu alma. Ahora, permitamos que la imponente figura de Séneca, con sus contradicciones y su trágico final, se desvanezca suavemente de nuestro primer plano. Dejemos atrás los intrincados laberintos de la corte imperial y los dilemas morales de los grandes pensadores. En lugar de voces y biografías, volvamos nuestros sentidos hacia los silenciosos testigos del tiempo, las piedras, los objetos, las huellas que la filosofía estoica dejó grabadas no solo en las mentes, sino en el propio tejido material de la antigua Roma. Es fácil concebir el estoicismo como una doctrina puramente abstracta, confinada a los pergaminos de los eruditos y a las disertaciones de los filósofos en los atrios de las vías patricias. Sin embargo, esta profunda corriente de pensamiento, con su énfasis en la práctica diaria, en la vida virtuosa y en la aceptación de la realidad, no podía dejar de manifestarse de alguna manera en el mundo físico. Nos embarcamos ahora en un fascinante viaje arqueológico, una suerte de excavación no solo en la tierra, sino en el pasado mismo, para desenterrar los misterios arqueológicos de la filosofía estoica. ¿Cómo se manifestaba esta filosofía en el día a día de la Roma imperial? Podemos encontrar pruebas tangibles de su influencia más allá de los textos escritos. Existían lugares específicos donde los estoicos se reunían, practicaban o dejaban constancia de sus creencias. La respuesta, aunque a menudo sutil y dispersa, es afirmativa. El estoicismo, como un río subterráneo, irrigó la cultura romana de formas diversas, algunas de ellas visibles aún hoy. Nuestra primera parada nos lleva al corazón mismo de la vida urbana en las inscripciones. En la antigua Roma, las inscripciones grabadas en piedra, metal o terracota eran omnipresentes en monumentos públicos, en tumbas, en aras, en muros de edificios e incluso en objetos cotidianos. Estas inscripciones no solo conmemoraban eventos o personas, sino que a menudo transmitían mensajes, leyes o, como en nuestro caso, sentencias morales y filosóficas. Si caminamos hoy por las ruinas de Pompeya o Herculano, ciudades que quedaron congeladas en el tiempo por la erupción del Vesubio en el 79 después de Cristo y que también nos ilustran la vida romana, podemos encontrar grafitis y epitafios que, aunque no explícitamente estoicos, reflejan una mentalidad de aceptación de la muerte
de fugacidad de la vida que se alinea con los principios estoicos. Frases como "Ni uomini certum esti utum vivimus", vivamos, a menudo en el contexto de epitafios, resuenan con la enseñanza de vivir plenamente el presente y aceptar la impermanencia. Aunque estas expresiones eran comunes y no exclusivas del estoicismo, su prevalencia sugiere una resonancia cultural con los temas estoicos de Memento Mori y Carpe Diem. Pero hay evidencias más directas. Los monumentos funerarios son un campo fértil para la búsqueda de la huella estoica. La muerte ira para los estoicos, el final natural de la vida, no algo a temer, sino a aceptar como parte del logos universal. Por lo tanto, no es sorprendente encontrar en algunas tumbas inscripciones que aluden a la virtud del difunto, a su fortaleza de carácter, a su resistencia ante la adversidad o a su sabiduría, cualidades, todas ellas altamente valoradas por el estoicismo. Un epitafio que alaba la constancia o la gravitas de un individuo fallecido podría estar reflejando indirectamente la influencia de esta filosofía en la percepción de la excelencia personal, en contraste con la ostentación de algunas tumbas que buscaban la inmortalidad a través de la pompa. Los monumentos más modestos, que enfatizaban la virtus del fallecido sobre su riqueza o estatus, podrían ser una sutil manifestación de la ética estoica. Más allá de las inscripciones, existían espacios dedicados a la práctica estoica. La escuela estoica, a diferencia de otras, no tenía templos ni edificios específicos para su culto, ya que su práctica era eminentemente personal e intelectual. Sin embargo, los filósofos estoicos solían enseñar en pórticos o en jardins en Roma, aunque no hay un pórtico estoico identificado arqueológicamente. Sí existen numerosos pórticos y bibliotecas que habrían servido como lugares de reunión, debate y estudio para aquellos que seguían esta escuela. Por ejemplo, la biblioteca de Celso en Éfeso, aunque posterior al periodo que nos ocupa, es un magnífico ejemplo de un edificio que habría albergado textos filosóficos y que, sin duda, habría sido frecuentado por seguidores de diversas escuelas, incluyendo la estoica. Las villas romanas, especialmente aquellas con jardines y espacios para la reflexión, como la villa de Adriano en Tivoli, habrían proporcionado el ambiente propicio para el estudio y la meditación estoica, aunque estas son más difíciles de identificar como sitios exclusivamente estoicos. Anhalas go intrigan onque escaso. Son los objetos cotidianos que podrían haber servido como recordatorios estoicos o como herramientas para su práctica. Se han encontrado en algunos yacimientos romanos pequeños amuletos o medallas con figuras o frases que sugieren una conexión filosófica. Por ejemplo, representaciones de la figura de Hércules, el héroe que encarna la virtud y la resistencia frente a las adversidades eran populares y habrían resonado profundamente con los estoicos, para quien la vida era una lucha constante por la virtud. Aunque no es una prueba concluyente de estoicismo, la popularidad de ciertas imágenes y temas en el arte y los objetos cotidianos romanos puede interpretarse como una manifestación cultural de los principios estoicos. Es posible que los estoicos poseyeran pequeños objetos, quizás una estatuilla de Epicteto o un anillo con una inscripción específica para recordarles sus máximas. Es una hipótesis plausible, aunque la identificación de tales objetos como estoicos es un desafío arqueológico. Los textos filosóficos mismos, aunque no son objetos arqueológicos en el sentido tradicional, nos llegan gracias a la arqueología textual. Los rollos de papiro y los códices encontrados en lugares como Herculano
especialmente en la Villa de los Papiros, sepultada por la erupción del Vesubio, han revelado bibliotecas enteras con obras filosóficas. Aunque la mayoría de los papiros de esta villa son epicúreos, el descubrimiento de bibliotecas privadas nos muestra la importancia de la filosofía en la vida romana y la existencia de colecciones que habrían incluido, sin duda, autores estoicos como Séneca o Cicerón. El estudio de los materiales de escritura, de los scriptoria, donde se copiaban y distribuían estos textos, nos da una visión indirecta de la infraestructura material que sustentaba la difusión del estoicismo. Además, los restos de casas y villas romanas pueden proporcionar pistas sobre el estilo de vida estoico, aunque la evidencia es indirecta. La filosofía estoica abogaba por la moderación y la frugalidad, desalentando el lujo excesivo. Paul, lo tanto, si encontráramos viviendas de individuos conocidos por sus inclinaciones estoicas, que fueran notablemente más modestas o austeras que las de sus contemporáneos de similar estatus social. Esto podría interpretarse como una manifestación material de sus principios. Sin embargo, como vimos con Séneca, la realidad a menudo era más compleja y muchos estoicos vivían en la opulencia mientras predicaban la sencillez. Esto subraya la dificultad de correlacionar directamente la arqueología material con la adhesión filosófica, sin el apoyo de textos biográficos. Un aspecto más etéreo, pero no menos relevante, es la distribución de las estatuas y bustos de filósofos. Las excavaciones en villas y casas romanas han desenterrado numerosas representaciones escultóricas de filósofos griegos y romanos. Aunque Epicuro y otros filósofos eran populares, también se han encontrado bustos de Zenón de Crisipo, Séneca e incluso Marco Aurelio. La presencia de estas figuras en los espacios privados sugiere una veneración o al menos un reconocimiento de su sabiduría. Y la elección de un filósofo estoico para adornar una casa podría indicar la adhesión a sus principios o el deseo de emular sus virtudes. El Museo Británico y los museos capitolinos en Roma, por ejemplo, albergan varias esculturas que, por su iconografía o la figura representada, podrían ser consideradas evidencia de la presencia del estoicismo en el arte público y privado. Finalmente, y quizás de la forma más sutil, el estoicismo se manifestó en la propia estructura de la sociedad romana. Los valores estoicos de deber, autocontrol, gravedad, firmeza y patriotismo estaban profundamente arraigados en el mos maiorum, las costumbres de los ancestros romanos. Estos valores, aunque preexistentes al estoicismo, encontraron en él una justificación filosófica y una sistematización. Por lo tanto, la robustez de las instituciones romanas, la disciplina militar, la ética de servicio público y la resiliencia ante las derrotas o los desastres pueden verse, en parte, como manifestaciones culturales de una mentalidad que compartía muchos puntos con la filosofía estoica. Anque no son hallazgos arqueológicos, en el sentido de objetos, las ruinas de los foros, los acueductos, las vías romanas y los campamentos militares, son la evidencia material de una civilización que valoraba y practicaba una serie de virtudes que los estoicos sistematizaron y elevaron a un plano filosófico. La arqueología del estoicismo, por lo tanto, no se trata de encontrar un templo estoico o un manuscrito enterrado manifiesto. Se trata de una búsqueda más difusa y fascinante a la de las huellas de una mentalidad, de una forma de vida grabada en las piedras de las ciudades, en los objetos más humildes, en los monumentos funerarios
y en las mismas infraestructuras de un imperio. Es la comprensión de que una filosofía tan profundamente práctica como el estoicismo necesariamente se filtró en la vida cotidiana y dejó, aunque a veces de manera imperceptible, su marca en el mundo material, recordándonos que las ideas, por abstractas que parezcan, siempre encuentran una forma de arraigarse en la realidad humana. Es una invitación a mirar las ruinas, no solo como restos de edificios, sino como depósitos de ideas, donde cada piedra puede susurrar una máxima estoica a quien sabe escuchar. Imagina que ahora cae la noche sobre la vasta y bulliciosa Roma. Las calles, que hace un momento estaban llenas del incesante y venir de comerciantes, del resonar de los martillos, de los artesanos y de las apasionadas discusiones filosóficas en los foros y pórticos. Cada estrato, cada fragmento de roca o ladrillo nos hablará muy suavemente, casi al oído, revelando una narrativa que las crónicas a menudo pasan por alto. Vamos a descubrir lo que la arqueología, con su paciencia infinita y su meticulosa precisión, ha ido revelando a lo largo de los siglos. Se encontraron restos de una estructura rectangular, discreta y funcional, con bancos de piedra toscamente labrada, dispuestos a lo largo de las paredes. Hoy es una zona vibrante de Roma, llena de tráfico y turistas, pero bajo sus cimientos modernos aún guarda secretos. Allí, entre las ruinas de un balneario público, un lugar de esparcimiento, higiene y socialización, apareció una de las inscripciones más conmovedoras y filosóficas de cuantas se han encontrado cerca de las termas. En las catacumbas del Esquilino, una de las colinas históricas, junto a símbolos cristianos primitivos que comenzaban a emerger en la clandestinidad. Los arqueólogos han descubierto frases que no tienen un carácter religioso explícito, sino netamente filosófico. Julia, en el Foro Romano, el corazón político y social de la ciudad, se encontró un pequeño compartimento de madera, sellado con cuidado, escondido astutamente detrás de la base de una de sus grandes columnas. La referencia al filósofo encadenado y su enseñanza a través de la mirada. Los muros no cuentan historias estridentes de emperadores o batallas gloriosas, pero si se los escucha con la calma y la atención de un estoico, si se les mira con los ojos de la razón, nos hablan de una ciudad donde los ideales filosóficos eran parte del aire que se respiraba, aunque no todos los habitantes de la vasta metrópolis los absorbieran conscientemente. Y aunque el mármol más pulido se erosione con el implacable paso del tiempo y el fuego como el de Nerón borre la tinta de los pergaminos más preciados, los principios del estoicismo parecen mantenerse, resistiendo la disolución del tiempo. Permanecen como polvo fino entre las ruinas, omnipresentes pero discretos, como una enseñanza sin templo grandioso, sin altares ni sacerdotes, pero con un hogar permanente en cada alma que se detuvo por un instante a reflexionar sobre su propia existencia, su propósito y su lugar en el cosmos. Es la persistencia de la idea en la materia, la huella de la virtud en la piedra, es decir, su ejemplo personal y su sabiduría transmitida oralmente, incluso en condiciones de opresión, encaja perfectamente con su biografía y filosofía. Otros, sin embargo, piensan que podría ser un simple gesto personal de un estoico desconocido, una especie de santuario filosófico privado, un rincón de devoción y recordatorio de los principios, donde el individuo podía recurrir para encontrar fortaleza. Era sin duda un espacio íntimo para recordar que incluso en la opresión más profunda, el pensamiento podía ser libre, la mente invulnerable a las cadenas físicas. Est Halasgau. Aunque enigmático, es una poderosa evocación de cómo el estoicismo se vivía a nivel personal en el corazón de los individuos. Dentro de este compartimento hallaron una bolsa de lino, delicadamente conservada
por la ausencia de humedad. Y dentro de la bolsa, una colección de pequeños objetos personales y cargados de simbolismo. Había una diminuta figura de bronce, con el rostro sereno rasgos marqueros, que irradiaba una calma imperturbable. También un anillo de hierro pulido con una inscripción clara y concisa en su interior. Nek, Sepahanek, Mashiu, sin esperanza, sin miedo. Una divisa estoica por excelencia que resume la esencia de la ataraxia y la indiferencia ante los externos. Y el hallazgo más enigmático, un manuscrito en papiro, parcialmente ilegible por el paso del tiempo, que, a pesar de su deterioro, lograba mencionar a un filósofo encadenado que enseñaba con la mirada. Una en particular, escrita en un tono sepia, que el tiempo apenas ha borrado en el muro más antiguo de una galería. Dice Engla, lo que comienza con dolor, termina con paz. No temas al fin, pues es el maestro más silencioso. Estas palabras, talladas con una intención profunda en una piedra que hoy duerme en silencio bajo la tierra, nos recuerdan que la filosofía no era un ejercicio elitista de salón para intelectuales o para la corte imperial. Era, para muchos, un consuelo en la pérdida, una guía para afrontar la muerte de seres queridos. Era compañía en la soledad, una voz interior que mitigaba el aislamiento. Y era sobre todo resistencia en una ciudad donde todo podía desaparecer en una noche: la riqueza, el estatus, la vida misma, en medio de incendios, plagas o revuelta. Estas inscripciones funerarias reflejan una mentalidad que aceptaba la inevitabilidad del final y buscaba la serenidad en esa aceptación. Un pilar fundamental del estoicismo. Tallada en una pared de mármol descolorido, se leía: el agua no cura el alma, pero limpia el cuerpo para pensar mejor. No está firmada por un autor conocido, ni es una cita textual de ningún filósofo famoso, pero se cree que era una frase común, casi un adagio, entre ciertos círculos filosóficos del siglo I después de Cristo. En esos baños públicos, los romanos de todas las clases sociales se sumergían no solo en el agua caliente y el vapor que relajaba los músculos, sino también en conversaciones profundas, en discusiones sobre los asuntos del día y sin duda sobre cuestiones existenciales. Allí entre los vapores que se elevaban de los mosaicos desgastados y los ecos de las voces, tal vez, se discutía sobre el destino ineludible, la fugacidad del tiempo, la inevitabilidad de la muerte y la búsqueda de la virtud. Esta inscripción nos da una valiosa visión de cómo la filosofía se integraba en la vida cotidiana de los romanos, incluso en los momentos de ocio y cuidado personal. Fue allí donde, durante una serie de excavaciones rutinarias para la construcción moderna, se halló una serie de tablillas de cera curiosamente carbonizadas, restos de un incendio antiguo. Se cree que estas tablillas, usadas para escribir y borrar con un estilete, pertenecieron a un pequeño archivo de correspondencia privada, quizás la de un comerciante, un burócrata o un simple ciudadano. Entre ellas, una frase, escrita con una caligrafía cuidadosa y conservada milagrosamente por el carbón. Destaca y resuena con una familiaridad estoica: mi maestro repite que el dolor es inevitable, pero la angustia es una decisión. No, hey no. No hay firma explícita, ni referencias a un filósofo concreto, pero el eco de la máxima es innegablemente estoico, una formulación clara de la dicotomía de control de Epicteto y de la diferenciación entre el pathos y el juicio sobre el pathos. Este hallazgo fortuito nos recuerda que esta filosofía no era solo para senadores ilustres como Séneca o grandes escritores. También era para la gente común, para artesanos que se enfrentaban a la dureza de su oficio, para comerciantes
que navegaban la incertidumbre económica, e incluso para libertos antiguos esclavos que buscaban la verdadera libertad en la mente. La vida romana, para la mayoría, era precaria y frágil, llena de desafíos inesperados, y muchos encontraban en el estoicismo una forma de resistir la adversidad. No con gritos de desesperación, sino con una dignidad silenciosa y una fortaleza interior. No había signos de riqueza, ni mosaicos elaborados, ni decoraciones lujosas que indicaran una clientela opulenta, pero sí, talladas con sencillez en latín arcaico, en las propias piedras de los bancos, se encontraron varias máximas estoicas. Una de ellas destacaba por su claridad y familiaridad. Sustain et abstin. Soporta y abstente. Una de las frases clave y más potentes del pensamiento de Epicteto, un llamado a la resistencia interna y al dominio de los deseos. Era esta realmente una escuela estoica, un lugar donde los filósofos se reunían para instruir a sus pupilos. Nadie puede afirmarlo con absoluta certeza debido a la falta de textos explícitos de identificación. Pero el estilo de la construcción, la deliberada austeridad, la ausencia de ornamentos innecesarios y el mensaje directo y sin ambajes de las inscripciones, todo sugiere poderosamente una forma de enseñanza sencilla, directa, sin adornos, en perfecta consonancia con los ideales estoicos de vivir de acuerdo con la naturaleza y la razón. Es un eco tangible de una forma de vida, no con grandes hallazgos espectaculares dignos de desfiles triunfales, sino con pequeños gestos del tiempo que han quedado grabados en el subsuelo en humildes inscripciones, muros modestos que fueron paredes de hogares o escuelas, fragmentos de cerámica que sostenían ideas, y el eco lejano de objetos cotidianos son los rastros discretos de cómo los estoicos alguna vez habitaron no solo las mentes y los corazones, sino también los espacios reales de la ciudad eterna, dejando una marca tangible en la materialidad de la vida romana. Se silencian gradualmente bajo el peso impenetrable de las sombras que se alargan y lo envuelven todo. No es la más alta de las colinas, ni la más gloriosa en términos de templos majestuosos o palacios imperiales. Históricamente fue la colina plebea, un lugar de asentamiento para la gente común, lejos del bullicio político del foro, pero en la antigüedad era también un lugar reconocido por su carácter más tranquilo, casi apartado, un sitio de retiro y contemplación. Allí, según algunas fuentes históricas fragmentarias y tradiciones orales, existió una escuela filosófica modesta. No tenía el lujo del mármol de Carrara ni la opulencia de las estatuas de bronce que adornaban el foro. Mantenía sombra, ofrecida por viejos árboles. Tenía tierra bajo los pies, un recordatorio constante de la conexión con la naturaleza, y el sonido constante del viento que silbaba entre los árboles. Una melodía natural que invitaba a la reflexión. Las antorchas parpadean, las puertas se cierran y un velo de misterio cubre la ciudad. Y bajo esa misma Roma que ahora duerme, que respira bajo la luz de la luna, descansa otra Roma. La Roma enterrada. La Roma de los secretos ocultos bajo capas de tierra y olvido. The low noted show. De lo susurrado solo por el bien, de lo olvidado por la memoria colectiva, pero conservado por la tierra. Hoy nos aventuraremos en un viaje distinto, no a través del tiempo lineal, sino a través de pasajes de piedra desgastada, descendiendo capa tras capa, como si la historia misma fuera un inmenso archivo estratificado. Empecemos nuestro descenso en el monte Aventino,
una de las 7 colinas fundacionales de Roma, pero quizás la menos ostentosa. En el año 1899, durante unas excavaciones modestas y casi inadvertidas, cerca de los restos del antiguo templo de Diana, un lugar de culto ancestral, un equipo de arqueólogos se topó con un hallazgo revelador. Nuestro viaje nos lleva ahora al Campo Marzio, una vasta extensión de tierra que, en la antigüedad, albergaba ejercicios militares, edificios públicos, templos y, con el tiempo, se fue urbanizando. Otro hallazgo arqueológico intrigante nos transporta a la región de Ostia Antica, el antiguo y vibrante puerto de Roma. La puerta de entrada de mercancías y personas al imperio, una ciudad en sí misma. Nuestra inmersión en la Roma subterránea nos lleva ahora a las catacumbas, esos vastos laberintos de galerías excavadas en el subsuelo que servían como cementerio. Por último, una historia que aún desconcierta a los arqueólogos y que alimenta la imaginación de quienes buscan la huella estoica durante trabajos de restauración meticulosos en la imponente basílica. Algunos eruditos y arqueólogos creen que este hallazgo podría ser un tributo privado, un pequeño relicario o santuario dedicado a Epicteto, el célebre filósofo estoico que fue esclavo antes de convertirse en uno de los maestros más influyentes de la Stoa. Así, las piedras milenarias de Roma susurran sus historias. Ahora que el sol de mediodía, un orbe de fuego implacable, cae con toda su furia sobre Roma, el aire se vuelve denso y vibrante con el calor. Las calles deslumbrantes, bajo la luz cegadora, están cubiertas de un polvo fino que se levanta con cada pisada y se adhiere a la piel sudorosa no en lo alto del Palatino, la colina más augusta y exclusiva de Roma, tras muros altos que se alzan imponentes entre aquellos que predicaban la renuncia al deseo, la moderación en todo, la frugalidad como virtud. Why Aquilers Q. Tras el gran incendio de Roma en el año 64 después de Cristo, una catástrofe que arrasó gran parte de la ciudad y que las malas lenguas le atribuían a Nerón, no se dedicó a reconstruir los templos destruidos ni a erigir albergues para los miles de ciudadanos sin hogar. Una verdad que te ancla en la calma interior. Pero a pocos metros de distancia, en algún triclinio cercano, el propio emperador escribía en sus meditaciones, su diario personal de reflexiones que debía recordar cada día su mortalidad, su intrínseca insignificancia en el vasto cosmos y su deber ineludible como ser humano y como gobernante, reconociendo la transitoriedad de todo. Con estas palabras, Musonio denunciaba la teatralidad de la austeridad, señalando que incluso la sencillez en la Roma opulenta y consciente de las apariencias podía convertirse en un mero gesto teatral, una pose para la admiración pública vacía de significado filosófico. Y sin embargo, Marco Aurelio también vivió, por la fuerza de su cargo, en el palacio imperial rodeado de mármol que brillaba como oro. Y entre bambalinas, lejos del aplauso de la multitud, los verdaderos estoicos no buscaban el reconocimiento público ni la vanagloria. Solo buscaban la paz interior, la ataraxia y la eudaimonia a través de la virtud. Se enfocaban en lo que podían controlar en sus juicios, sus reacciones y sus acciones, indiferentes a lo que la fortuna les deparaba. Mientras a tu alrededor, en la casa de un Petronas o en la calle, ves cómo se organiza un banquete para 500 personas. Una fortuna en gastos y mano de obra por el simple nacimiento de un hijo. Como el mármol frío de las estatuas contrastaba con el barro pegado a las sandalias del caminante, como la voz profunda y serena del filósofo estoico. A menudo se perdía un eco tenue entre los ecos ruidosos y constantes de una fuente imperial que derramaba agua en abundancia sin cesar. Pero incluso
entre los banquetes más suntuosos, entre las túnicas de seda más finas, las joyas importadas y el brillo deslumbrante del oro, alguien podía, en medio de todo ese despliegue de riqueza, detenerse por un instante y recordar una sola frase, una máxima estoica que resonaba con una verdad innegable: la riqueza no consiste en tener mucho, sino en necesitar poco. Y con esa simple y poderosa idea, esa persona, quizás un esclavo, un liberto o incluso un patricio que había encontrado la sabiduría, podía empezar silenciosamente a resistir desde dentro, a forjar su propia fortaleza mental, a encontrar la libertad en la independencia del espíritu, a pesar de las apariencias y las cadenas doradas de la opulencia. La verdadera batalla no estaba en las calles ni en los palacios, sino en el alma individual. Una celebración que para la mayoría de los romanos sería una utopía. Los jardines de Lucalas, en la colina del Pinciano, eran célebres en toda Roma por su belleza extravagante y su diseño suntuoso, con estanques de peces exóticos, esculturas importadas de Grecia, pérgolas cubiertas de flores fragantes y sistemas de agua innovadores. Se decía que una sola cena en su villa costaba más que la construcción de una calle entera en el Subura. Pai, el barrio más pobre y densamente poblado de Roma, un laberinto de insili, donde vivían las masas. Y mientras tanto, al otro extremo de la escala social y filosófica, Epicteto, el ex esclavo, vivía en una habitación alquilada en Nicópolis, con una simple estera como cama, una lámpara de aceite para iluminar sus pergaminos y sus vastos y profundos pensamientos como única posesión real, su riqueza inmaterial, de una corte de filósofos cortesanos que a menudo adulaban más que aconsejaban y custodiado por un ejército personal que aseguraba su poder. O era, en muchos casos, una simple moda intelectual, una forma conveniente de calmar la conciencia mientras se bebía en copas de oro y se disfrutaba de los placeres más refinados. Es difícil decirlo con certeza, pues solo la mente individual conoce sus verdaderas intenciones. Pero la tensión entre el ideal y la realidad, entre la teoría y la práctica, estaba siempre ahí, inherente a la propia naturaleza del imperio y su opulencia. Esta discrepancia, este contraste, no siempre era un signo de hipocresía intencionada. Era, más bien, una manifestación profundamente humana, una tensión constante entre el ideal filosófico que aspiraba a la perfección y la vida real, con sus compromisos, sus inevitables lazos sociales y sus responsabilidades políticas. Escuchas las voces de alguien que discute con vehemencia y erudición sobre qué marisco exótico de la lejana Galia romana o del lejano océano Atlántico podría combinar mejor con el preciado vino de Falerno, la bebida más cara y prestigiosa. Tener un esclavo instruido que pudiera citar de memoria a Epicteto o a Séneca en las reuniones sociales era casi tan prestigioso como poseer una estatua de bronce griega original o una colección de gemas preciosas. Pero en el fondo, el estilo de vida de muchos de estos estoicos de salón no cambiaba sustancialmente. Sus vidas se decoraban de virtud con superficiales citas y gestos, pero se sostenían firmemente en el placer, en la comodidad material y en la búsqueda de la fama y la influencia. La filosofía se convertía en una moda más, una máscara elegante para la indulgencia. La brecha entre la búsqueda de la sabiduría y la búsqueda del placer era abismal. Un abismo que la filosofía estoica intentaba, sin éxito, tender puentes. En un acto de desmesurada megalomanía, mandó erigir un palacio inmenso
y sin precedente. Una villa urbana de dimensiones colosales que se extendía. Sobre 3 de las 7 colinas de Roma, sus techos no eran de simple madera o estuco, sino que estaban cubiertos de oro y decorados con incrustaciones de piedras preciosas. Sus salones de banquetes no eran simples comedores, sino estructuras ingeniosas que rotaban sobre sí mismas, simulando el movimiento de los cielos, mientras se arrojaban pétalos de flores y perfumes sobre los invitados. Y, en el colmo de la extravagancia, el recinto incluía lagos artificiales, lo suficientemente grandes como para navegar en ellos, dentro del propio complejo palaciego, en el corazón de la ciudad. Séneca, su tutor estoico, el hombre que le había enseñado a distinguir la virtud del vicio, observaba estos excesos monumentales, esta ostentación desaforada, mientras simultáneamente le aconsejaba templanza, moderación y un gobierno virtuoso. Un equilibrio incómodo, tenso, una contradicción silenciosa que debió de pesar en el alma del filósofo. La moralidad contra la desmesura, sin escrúpulos ni límites, nadaban en el exceso, en el deleite de los sentidos y en la acumulación de vastas fortunas, en el popular B del Trastevere, al otro lado del río Tíber, donde vivían muchos esclavos, libertos y trabajadores comunes. La cena de una familia consistía en pan rancio y seco, habas cocidas hasta la saciedad y, con suerte y un poco de fortuna, algo de queso salado para dar sabor. Mientras tanto, en los salones lujosos de los senadores y los hombres más ricos, los banquetes eran verdaderas obras de arte gastronómicas, orgías de sabor y abundancia. Se servían manjares exóticos y costosos, como lenguas de flamenco asadas, hígado de ganso alimentado con higos, para aumentar su tamaño y exquisitez, y vino especiado, traído desde Hispania, de viñedos exclusivos, o de las lejanas Galias. La vajilla no era de barro cocido, sino de plata pulida, a veces incluso de oro macizo, incrustada con gemas, y para asegurar el máximo confort de los comensales, no faltaban esclavos cuya única función, una señal de extrema extravagancia, era abanicar suavemente a los invitados mientras comían, aliviando el calor y espantando las moscas, un lujo que el estoico, de a pie, ni siquiera concebía. Los estoicos, con su disciplina mental y su búsqueda de la virtud, proponían que la virtud era el único bien verdadero, el único objetivo digno de la vida humana, que todo lo demás, el placer efímero, fama fugaz, la riqueza material que puede perderse en un instante, el poder que corrompe y esclaviza irá indiferente, un mero decorado efímero, una ilusión en el gran teatro de la vida. Pero justo al otro lado de esa filosofía austera, en las colinas más altas y en las villas más apartadas, vivían los decorados más fastuosos jamás imaginados, una realidad que desafiaba cada principio estoico, resguardados por guardias silenciosos, y entre aromas exquisitos de jardines exóticos y mármoles importados de las canteras más lejanas, vive otra Roma, una Roma silenciosa para el pueblo que la mira desde abajo, una existencia separada por privilegios y riquezas insondables, pero una Roma ruidosa en el lujo desmedido, en los banquetes que duran días, en los gestos grandiosos de poder y en la ostentación más descarada. El sudor es inevitable, una constante humedad que empapa las túnicas y la frente. La mayoría del pueblo, incluyéndote a ti, un estoico que ha aceptado la sencillez como parte de su vida, está acostumbrado a vivir con poco. Muy poco en la subsistencia diaria es una lucha, y el lujo es un concepto ajeno, casi mítico. Pero no todos en esta vasta metrópolis caminan con sandalias rotas que apenas protegen los pies del abrasador pavimento, ni todos beben agua tibia de un cántaro común
que pasa de mano en mano. Este es el contraste más crudo y fascinante de la Roma imperial. Pensemos, por ejemplo, en la Domus Aurea, la casa dorada del emperador Nerón. El contraste era evidente en cada estrato de la sociedad. Imagínate a ti mismo, un adherente al estoicismo, recitando en tu mente las máximas de Epicuro, el esclavo que se hizo libre en su espíritu. No somos perturbados por los eventos, sino por nuestras opiniones sobre ellos. Los estoicos más prominentes, como el emperador Marco Aurelio, el filósofo en el trono, intentaban sinceramente practicar lo que predicaban, a pesar de su inmenso poder. De hecho, muchos miembros de la élite romana adoptaban frases estoicas, o incluso la filosofía estoica misma, como un adorno más, una sofisticada señal de distinción intelectual. El filósofo Musonio Rufo, maestro del propio Epicteto, y uno de los estoicos más puros y críticos de su tiempo, se quejaba amargamente de que algunos visten túnicas sencillas, pero solo para que todos las vean. Imagina vivir en medio de esas contradicciones flagrantes, intentando sinceramente practicar la indiferencia ante el placer y el desapego a los bienes materiales. La pregunta persiste. ¿Era el estoicismo verdadero lo que defendían y practicaban algunos senadores y patricios acaudalados? Roma era en muchos sentidos un vasto teatro de apariencias, donde el estatus y el honor se exhibían con cada gesto, cada prenda, cada banquete. Al final, el contraste entre la austeridad y la opulencia, entre la filosofía de la renuncia y la realidad del exceso, era inevitable en la Roma imperial. Ahora que las sombras de la tarde se han alargado sobre la vasta y eterna Roma, pintando de tonos ocres y violeta los viejos tejados y las columnas desmoronadas el bullicio incansable del día comienza a disolverse lentamente, sumergiéndose en la penumbra acogedora de los faroles de aceite que empiezan a encenderse uno a uno, titilando como estrellas caídas en la oscuridad naciente. Es el momento de detenerse, de hacer una pausa en el torbellino de la existencia y simplemente en respirar. Has recorrido una jornada inesperada, un viaje que ha trascendido los límites del tiempo y el espacio. Hemos caminado juntos desde los primeros, humildes rayos de sol que se colaban por una ventana sin cristal de un humilde domus, hasta los susurros de mármol y las opulentas glorias de las villas doradas en las colinas patricias. También tú quizás enfrentas jornadas que parecen no tener fin, emociones que se desbordan como ríos crecidos, deseos insaciables que no se apagan con ninguna satisfacción momentánea. A pesar de sus realidades diametralmente opuestas, ambos terminaron recordándonos lo mismo, la verdad esencial que trasciende todas las circunstancias externas, en que lo único verdaderamente nuestro, lo único sobre lo que tenemos control absoluto, es la actitud que elegimos adoptar ante lo que no podemos cambiar. La virtud reside en nuestra respuesta a la vida, no en la vida misma. Y tal vez entre estas palabras calmas que no buscan imponer, sino invitar a la reflexión, encuentre lo mismo que buscaban ellos hace 2 milenios, en una pequeña isla de quietud, un refugio inexpugnable en el mar incesante y a menudo turbulento del mundo. Pero también fue un vibrante teatro de ideas, un crisol donde diferentes filosofías luchaban por la preeminencia en las mentes y los corazones de sus habitantes. Prometían algo mucho más duradero y fundamental, estabilidad y paz interior, una fortaleza inquebrantable ante los golpes del destino. Despojado de lujos y pretensiones, sentado al borde de un campo tranquilo, bajo el vasto cielo estrellado, observa cómo mira el cosmos, sin esperar nada de él, sin exigirle bendiciones ni temerle calamidades, simplemente agradecido por poder observarlo, por
por ser parte de él. Esta es la esencia de la aceptación estoica, de encontrar la belleza y el propósito en la simple existencia. No gritaban sus verdades a los cuatro vientos con arrogancia, las susurraban con la calma de quien ha comprendido la naturaleza del universo y del alma humana. Que encuentres descanso en tu propia alma, como lo buscaban ellos, no en la ausencia de problemas o desafíos, pues la vida siempre los presentará, sino en la aceptación tranquila y sabia de lo que es, y en la fortaleza inquebrantable de tu propia mente. Y es precisamente ese susurro que ha viajado a través de los siglos y el polvo de la historia, el que todavía hoy nos alcanza, resonando con una pertinencia sorprendente en nuestras propias vidas. Y entre todas esas corrientes de pensamiento, una sobresalía por su sencillez radical y su profunda sabiduría práctica, el estoicismo. Una invitación a vivir de acuerdo a la naturaleza, a dominar las pasiones incontrolables y a encontrar la serenidad en el interior, la verdadera fortaleza. Hemos escuchado las enseñanzas profundas de Séneca, el filósofo en la corte del tirano, y hemos desenterrado los secretos estoicos, enterrados bajo la tierra eterna, revelados por la paciente mano de la arqueología. Hemos sentido el calor abrasador del mercado, el sudor y el polvo de la vida cotidiana, y nos hemos refrescado en las fuentes que cantan suavemente en jardines escondidos, oasis de paz en la vastedad de la urbe. Roma fue, en efecto, muchas cosas. Una ciudad construida de piedra imponente, un epicentro de poder sin igual, el corazón de un vasto imperio que se extendía por el mundo conocido. Los estoicos no prometían la felicidad efímera que surge de los placeres externos o de la fortuna caprichosa. Tal vez hoy, como entonces, en nuestro propio tiempo, también estés buscando equilibrio en medio del ruido incesante del mundo moderno. Un mundo que nos bombardea con información y exigencia. Pensemos en Epicteto, el esclavo que no poseía nada material, ni siquiera una casa propia, y en Marco Aurelio, el emperador que gobernaba un vasto imperio. Así que ahora, mientras te preparas para cerrar los ojos y te entregas al descanso que mereces, puedes llevarte contigo una imagen suave y reconfortante, la de un hombre sencillo. Gracias por acompañarnos en este viaje lento y sereno por la Roma estoica. Una travesía no solo por ruinas y textos, sino por la profundidad del espíritu humano. Buenas noches, que la serenidad estoica te acompañe. Deep throats hum like ancient sighs. Electronic murmurs weave through the air. A tapestry of shadows and light. The stillness breathes a heavy tone. Each note a ripple in a boundless sea. Ooh, subtle textures shimmer and fade. Time slows to the pulse of eternity. Mysterious echoes call from afar. A distant world hidden in the haze. Melancholy lingers, gentle yet profound. The soundscape
haze. Soft piano whispers in the void. Deep drones hum like ancient sighs. Electronic murmurs weave through the air. A tapestry of shadows and light. The stillness breathes a heavy tone. Each note a ripple in a boundless sea. Ooh, subtle textures shimmer and fade. Time slows to the pulse of eternity.